Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, dos versículos que vamos a tomar hoy. Romanos 1:17, vamos a leerlo primero y después vamos a leer Proverbios 1:7. Romanos 1:17 y Proverbios 1:7. Esta es la última enseñanza sobre la fe verdadera. Esperamos que su fe haya madurado, crecido, aumentado, corregido, en fin. Esperemos que ese era el propósito de esta serie. Y hoy voy a hablarles sobre el tema fe y sabiduría. ¿Cómo se llama? Fe y sabiduría. Y vamos a leer Romanos 1:17 y luego Proverbios 1:7. Dice Romanos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vamos a Proverbios 1:7 y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El hermano Pablo Hunter, que está en la presencia del Señor ahora, toda su vida, muchos años que vivimos juntos, vivimos muchas situaciones del ministerio, viajamos por muchos lados predicando la palabra. Siempre que lo veíamos, siempre que yo me encontraba así en un pasillo, siempre decía: hermano Chuy, sabiduría, hermano. Siempre decía eso. Los que lo conocen saben más de esto. Y siempre decía: busca la sabiduría, hermano, sabiduría de Dios. Y una vez, yo creo me vio ahí luchando con algunas cosas y me dijo: ven para acá, me dijo. Hay cosas en la vida cristiana y en el ministerio que se solucionan con fe, pero otras con sabiduría. Qué enseñanza, ¿no? Y sí es cierto. Y yo voy a hablar de la fe como conclusión de toda la serie, pero lo demás sobre la sabiduría. Ok, a esas alturas ya sabemos lo que es la fe, pero voy a definirla de nuevo. La fe es total y plena confianza en Dios para salvación. No nos podemos salvar por nosotros mismos. Eso es fe en su esencia. Total y plena confianza en Dios para salvación. Pero no solo para salvación, una vez que ya la tenemos, la fe, el justo sigue viviendo por la fe, y la fe nos ayuda para tener todo aquello en que nuestros recursos como seres humanos no nos alcanzan o no son efectivos. Ahí es donde también la fe nos es útil. Usamos la fe porque nuestros recursos son muy limitados y no tienen la eficacia, pero nos abrazamos de Dios porque sus recursos de Él son inagotables y nosotros tenemos acceso a Él por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, por ejemplo, muchos fueron librados en los tiempos de Jesús y actualmente fueron librados de los ataques y de las prisiones demoníacas. Hay una historia en Mateo 15, no la vamos a leer toda, es bastante grande, de Jesús anda por ahí y una mujer se le acerca y le dice: Señor, ten misericordia porque tengo una hija, mi hija es grave, es atormentada por los demonios, le dice a Jesús. Y Jesús le responde y le dice: no es lícito, no es correcto que el pan de los hijos se le echen a los perrillos. Es una expresión que parece fuerte, pero provocó en ella lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Los judíos despreciaban a los no judíos y les llamaban perros, pero Jesús utilizó esta palabra así como no agresivamente. Eso porque Jesús no lo hizo de esa manera. Le dijo: no puedo dar el pan de los hijos a los que les corresponde, o sea, la sanidad es para el pueblo de Dios, ¿no? Para sus hijos. Dice: a los perrillos. Pero la mujer le dijo: Señor, pero aún los perrillos están junto a la mesa de sus amos comiendo de las migajas que caen de la mesa.
Y Jesús le respondió, y en Mateo 15:28 le dijo: oh mujer, le dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, le dijo. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O como aquella historia que llega un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, y le dice: Señor, él había oído de Jesús, va y lo aborda y le dice: Señor, tengo una hija que está muy enferma, por favor sánala, Señor. Entonces él le dijo: ¿dónde está? Vamos. Y va caminando con Jairo, pero la multitud iba rodeándolo. Y de pronto dice que mientras iba él caminando, dice que se detuvo y dijo: alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Porque había una mujer que había padecido de una enfermedad de flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía en médicos, sus recursos se le habían agotado, pero había oído hablar de Jesús y brotó la fe. Entonces esta mujer decía: si solamente yo toco el borde de su manto, seré sana, decía ella. Entonces Jesús siente que lo tocan y se detiene y les pregunta: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: ay, Señor. Dice: la gente te aprieta y todos lo tocaban, ¿verdad? Y tú dices: ¿quién me tocó? Entonces Jesús dice: es que sentí que salió poder de mí. Fíjate qué tremendo, ¿eh? La fe nos da acceso al poder de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Entonces él mirando, la mujer se sintió descubierta y le dijo: fui yo, Señor. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Eso fue por medio de la fe. Entonces, si tú quieres creer pero no puedes, deja de mirar a tu alrededor y mira a aquel, pero míralo con fe. Y como esta mujer de flujo de sangre, tú puedes recibir por la fe el poder de Dios en tu vida. Y bueno, parece como que ahí termina la historia, pero no. Dice que después de que ese episodio con la mujer, Jesús siguió caminando junto a Jairo. Y mientras él aún hablaba, dice, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciéndole a Jairo: tu hija se murió, ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y dice que Jesús oyó lo que dijeron y le dijo al principal a Jairo, le dijo: no temas, le dice, no temas, cree solamente, no molestes más al maestro. Esa frase me hizo pensar cómo algunos cristianos oran mal, porque dicen: ay, Señor, pues tantos que te piden, ¿quién sabe en qué lugar estará mi petición en la lista? Son millones los... Bueno, yo nada más quiero recordarle que por eso Él es Dios, Él no se confunde. Él no dice: a ver, espérense los cristianos en Australia, espérense, porque los mexicanos que son bien pediches, están duro y duro. No, a ver, no, espérense, ya me hice un lío. No, Él no se confunde. ¿Cómo? Por eso es Dios. Entonces le dice: ¿para qué molestas más al maestro? Yo he escuchado gente que dice: no, ya para qué le pido, hay cosas más importantes que otros tienen y a lo mejor el Señor no me atiende. No ore así. Es lo que le estaban diciendo estos hombres a Jairo. No, ya se murió tu hija, ya no hay esperanza, se acabó todo. No molestes más al maestro. Y Jesús los oye y le dice: mira a Jairo, que era el de la necesidad. No temas, le dice, cree solamente. Nada más. Eso nos lleva a una conclusión: poca fe basta para llevarnos al cielo, pero también poca fe puede hacer bajar el cielo a nosotros. Poca fe puede ser lo que atraiga lo que tú necesitas en tu presente hoy. Otros obtenemos por fe podemos enfrentar las situaciones difíciles de la vida que se nos van presentando. Jesús lo llamó, los judíos los llamaban, los maestros de aquel tiempo llamaban montañas a las dificultades que se presentaban.
era metafórico esto. Y por eso Jesús les enseñaba a sus discípulos: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podías decirle a este monte. Repito, monte significa, según la cultura judía, las dificultades de la vida, cuando se te cierra el mundo y no sabes qué hacer, pero con fe tú la puedes enfrentar. Si tuvierais fe, poquita, como un grano de mostaza, le diríais a este monte: quítate, échate en el mar, y os obedecería por la fe. Ahí la enseñanza es que la fe pues mueve montañas. Es por la fe que obtenemos hasta las cosas más necesarias, como el vestido, el alimento. Y Jesús, con una sencillez extraordinaria: miren las aves del cielo, vean las flores del campo. Bueno, esas son de plástico. Vean las flores, si Dios las viste así, y los pajarillos no se mueren de hambre, ¿no hará mucho más con vosotros? Tengan fe, no sean sin fe. Tengan fe, tened fe en Dios. Entonces, por la fe tenemos acceso a todas estas y muchas más cosas como hijos de Dios. Son las bendiciones de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la fe que nos infunde cuando oímos la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír la palabra, y por medio de esa fe tenemos acceso a lo que necesitamos. Eso es maravilloso, ¿no es cierto? Por eso Pablo decía a los colosenses que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, y estamos completos en Él, no falta nada. Y si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero recuérdense siempre, entre un paréntesis, que a veces pedimos y Dios no nos da porque tiene propósitos, pero siempre es ganar con Dios, ¿cierto? Ahora bien, ¿y qué con la sabiduría? ¿Para qué sirve la sabiduría y qué relación tiene con la fe? Muchísima. Acuérdense esta frase: hay cosas que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Muy bien. La palabra sabiduría en la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, son equivalentes, tienen el mismo significado. Y la sabiduría es aquella que nos ayuda a aplicar el conocimiento que vamos adquiriendo de Dios, de su palabra. Y por medio de la sabiduría nosotros vamos a poder entender muchas cosas de Dios. Las conocemos, sabemos que la Biblia dice, pero hay que añadirle la sabiduría para saber aplicar el conocimiento. Hay cristianos que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero son muy torpes en sus conductas. Les falta sabiduría, no saben aplicar el conocimiento. Son muy impetuosos, imprudentes, hablan porque tienen boca, pero hasta graduados del IPCO pueden tener su diploma o su certificado doctor en teología, pero ser unos torpes, ser hasta insensatos, pero conocer mucha Biblia. Entonces hace falta la sabiduría. La sabiduría también nos ayuda a entender y a enfrentar con acciones propias, sabias, entendidas, los problemas de la vida cotidiana. Y para eso se necesita la sabiduría de Dios. La sabiduría humana tiene su límite, pero mucha de ella es animal, diabólica, dice Santiago. Pero hay una sabiduría puramente humana que tiene su valor, pero es incapaz de transformar a una persona. Esa es la gran diferencia. Hay una sabiduría más alta, que es la de Dios. Vamos a ver en 1 Corintios 2:4. De esta sabiduría hablaba el apóstol Pablo, y dice 1 Corintios 2:4. Dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. En otras palabras, no eran máximas de hombres sabios que yo les vine a compartir, no. Sino, dice, con demostración del Espíritu. Subrayen espíritu ahí, con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque es limitada, sino en el poder de Dios. También se puede entender sino en la sabiduría de Dios, que es más poderosa. Ahí es donde quiero que esté fundada su fe. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, subraya, alcanzado, entre los que han alcanzado madurez. O sea que la obtención de la sabiduría es una meta, es algo que debemos nosotros alcanzar, desarrollar la sabiduría, ¿sí? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, lo contrario de la madurez es la inmadurez, y la inmadurez se caracteriza por acciones imprudentes, por hablar la boca de manera imprudente, insensata, sin pensarlo. Así como habla un niño, Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando fui ya grande, dejé lo que era de niño. O sea, dejé de pensar como niño, maduré, dejé de hablar como niño y de juzgar como un niño. Me fui hacia la madurez. Y es precisamente lo que Dios quiere, que lleguemos a la madurez. Y la sabiduría nos ayuda a llegar a la madurez. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos ayuda a tener pensamientos prudentes, cuerdos, sensatos, equitativos, etc. Sigo leyendo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. Aquí siglo también se puede leer, no de este mundo. Ni de los príncipes de este mundo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué significa misterio aquí? Cuando usted encuentre en el Nuevo Testamento la palabra misterio, esa palabra en el griego significa, perdón, significa misterio revelado, algo que estuvo oculto, pero ya no más. Sigamos leyendo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Para quién está oculta? Para los que no creen en Dios, para los que no tienen temor de Dios. Es lamentable que para cristianos que tienen años, parece como que la sabiduría sigue oculta. Por ejemplo, no fue sabio de algunos padres cuyos jóvenes adolescentes se inscribieron para tener su actividad que les ayuda muchísimo. Es la edad, los adolescentes, es la edad cuando más necesitan el apoyo de un padre. Es cuando más tu papá, sobre todo, también la mamá por supuesto, pero tu papá, tienes que estar allí. Tienes que estar allí con él y tienes que esforzarte. Sí, nos cansa el trabajo y todo, pero se anotaron un montón, me decía el encargado, Antonio Espinosa. Me decía, no, pues se inscribieron casi 500, ya no me acuerdo, eran muchísimos, pero faltaron otros y estaban tristes porque sus papás no los apoyaron. Esa fue una falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque su muchacha corre el riesgo de desanimarse. Dice, no, pues yo quiero, pero es que no está a mi alcance, yo no podía ir, mi papá pues tiene su auto, o me puede dar para el camión, o qué sé yo, y no quiso. Esa fue una falta de sabiduría, hermano. Parece como que está oculta. El problema es que al rato que se le revele el muchacho, usted va a venir con nosotros a pedir ayuda urgente. Y a las 3 de la mañana me va a hablar, pastor, ore por mí. Escuche bien, hay cosas en la vida que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Y fue falta de sabiduría de algunos. No haber tomado la decisión apropiada. Todavía es tiempo de que le digas a tu muchacho, ¿sabes qué? Perdona, mijo, discúlpame, te quiero apoyar, me voy a esforzar. Todavía estás a tiempo. Hace apenas unos días de eso.
hazlo, eso es sabio. Es de sabios reconocer, dice un proverbio humano, fíjate, y tiene sabiduría. Cuando menos, usa lo humano, mano. Ok, sigo leyendo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para quién? Para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra gloria, dice. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, o sea, al Señor de la sabiduría. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Son para nosotros. ¿Cuántos aman a Dios? La sabiduría ya no está oculta para nosotros. El problema es que está la mesa servida y no vas y comes. Y es como aquella parábola, invítalos a la cena, diles, mira, ve y diles que yo les mando una atenta invitación. Y se empezaron a excusar, no puedo porque tengo que ir a probar mis yuntas. En la noche no se prueban las yuntas, qué pretexto tan tonto. Y somos iguales, ponemos pretextos muy tontos, argumentos faltos hasta de sentido común. Las cenas son en la noche, y en la noche, en aquellos tiempos no había luz como ahora, no se podían probar las yuntas. Y así todos empezaron a excusar. Y el Señor se enojó. Dijo, no, entonces vayan por todos lados y metan a los cojos, los mancos, métanlos. De cierto les digo que un día van a querer y no van a poder ya, porque despreciaron la sabiduría. No la desprecie, hermano. Está la mesa servida. Es para nosotros, para los que le amamos. Él ha preparado su sabiduría, porque está hablando de la sabiduría. Versículo 10, sigue hablando de la sabiduría, pero Dios nos la reveló. O sea, las cosas de Dios, que es toda sabiduría, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Un nacido de nuevo, un arrepentido y lavado con la sangre de Cristo, tiene el Espíritu Santo. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Es porque has sido lavado. Bueno, es para ti. Porque, dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y ese mora en nosotros. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Fíjate, la sabiduría a tu alcance. Sabiduría para cómo tratar a tus hijos, cómo tratar tus negocios, cómo conducirte en donde estés, cómo enfrentar los problemas de la vida, cómo ir con Dios. Sabiduría. Porque repito, puedes tener conocimiento. El problema es que algunos no tienen conocimiento de Dios, menos sabiduría. No, ahí ya es como para que nazcan de nuevo. Por ahí se empieza. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, léanlo. Lo cual también hablamos. O sea que las cosas de la sabiduría de Dios. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo quiero que usted subraye ahí, si puede, o nada más así imaginariamente, la palabra acomodar. ¿Qué es lo que dice Pablo que acomodamos por medio de la sabiduría? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, poniendo todo en orden en su casillero respectivo, ¿cierto? Es como los carteros en la antigüedad, que tenían casilleros así, y los metían ahí, leían y todo acomodadito. Aquí la palabra que resalta es acomodar. Ahora, si usted se fija, aquí ahí está todo acomodado. ¿Ya vio que sí? Las sillas están en su lugar, atril está en su lugar, el piano está en su lugar, las bocinas en su lugar, las luces, todo está en orden.
Pero ¿qué pensaría usted si el próximo domingo los hombres entran al baño y ven que el piano está ahí en el baño? ¿Qué pensaría usted? O las señoras, las damas, entran al baño y ven ahí las bocinas que están ahí arriba, colgadas. Y ahora se van a mirar unas a otras y van a decir, y luego al rato entra Julio y empieza a probar el piano. A ver, ¿qué pensaría usted? Alguien enloqueció, alguien se le botó la tuerca, dicen, se le cayó un tornillo, se le aflojó. Alguien está haciendo algo mal, porque no es el lugar ahí. Ok, la sabiduría te hace ubicar las cosas, lo espiritual en lo espiritual. Lo que es carnal lo pones en el casillero carnal y tú sabes que va en lo carnal y en lo espiritual. Hace unos días recibí un correo de alguien, era un joven que estaba indignadísimo, y ahí donde dice asunto decía, estoy indignado, molesto, enojado, quién sabe cuántos, donde dice asunto, ¿no? En el correo. Pero luego decía, pastor, estábamos tan contentos en la congregación a la que pertenecemos, porque el pastor andaba en unas doctrinas bien raras, pero empezamos a hablar con él y a orar, y él empezó a rectificar muchas cosas. Estábamos tan contentos, pero otra vez, hermano, dice, hizo un evento para jóvenes y no cobró la entrada, y todos bien contentos, porque entendemos y sabemos que se debe de dar de gracia lo que se recibe de gracia. Hasta allí va bien el muchacho, ¿cierto? Porque eso dice la Biblia, den de gracia, no se puede cobrar por entrar a recibir las bendiciones de Dios, ni a oír la palabra de Dios. Y dice, pero hermano, ya estamos peor, porque al final de la reunión o al medio de la reunión, el pastor recogió una ofrenda, entonces ya no fue gratis, dice. Atención, ¿qué le falta a ese muchacho? O sea, tiene un conocimiento de que es por gracia, que no se debe de cobrar, y hasta ahí va bien. Pero fíjate cómo algo que es bíblico, porque cómo se sostiene la obra de Dios, por medio de ofrendas, de la generosidad de la gente. Tienen cuando menos el sentido común prendido ahorita, para entender cuántos oradores tienen. 2, bueno, mínimo costó el autobús y la comida, hay gastos. Le digo, me dice, repréndame si estoy equivocado. Y bueno, pues él me dio la oportunidad, ¿no? Y a lo mejor está oyendo. A veces me dicen, pastor, no diga públicamente esto. Entonces no me escriba. Además no estoy diciendo el nombre. Y se vale poner el ejemplo, ahí está en la Biblia. Porque son ilustraciones para aprender. Es obvio que el muchacho no está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Le falta sabiduría para entender otras cosas que también se dan alrededor. ¿Me expliqué? Bueno, le voy a ir poniendo más ejemplos. La sabiduría nos da la capacidad y la habilidad para tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Y a medida que tú ejercitas el conocimiento y le aplicas la sabiduría de manera oportuna, eso es lo que te va llevando al desarrollo, al crecimiento, y te va llevando hacia la madurez. Vamos aprendiendo. Esa era la manera en la que Jesús se conducía cuando Él estuvo aquí en la tierra. Una vez le dijeron, Señor, ¿es lícito dar tributo a César? Entonces Él los miró y dijo, a ver, denme una moneda. Y dijo, no, sí, porque si él decía que sí, pues iba a echar encima a todo el pueblo. Y si decía que no, le echaban al gobierno, le echaban al SAT, a Jesús. Entonces él, fíjate la sabiduría. A ver, denme una moneda. Ay, aquí está. ¿De quién es la imagen? No, pues del César.
pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respuesta? Todavía son pasajes que nos sabemos de memoria, pero ahí está la esencia de la sabiduría, ¿entiende? Fíjate cómo les respondió. Ahora, yo quiero tomar ese dicho de Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Déjenme decirles algo. Algunos cristianos, porque es para los cristianos, le dan más al César y más a los dueños de las grandes corporaciones, a los bancos, a Suburbia, les dan más por los intereses que pagan que lo que le dan a Dios. Y ahí es falta de sabiduría, porque se endeudan de manera equivocada, se endeudan de manera imprudente y ya no le dan a Dios lo que es de Dios. Y sí le dan, porque si no le das al César, ya ves cómo nos traen ahora. El César tiene el pie en el cuello. Dios no nos va a poner el pie en el cuello. Él quiere que seamos sabios y entendidos, no que se nos obligue. Para eso sirve la sabiduría. Y así les puedo poner muchos ejemplos de Jesús. En Isaías 11 dice, es un pasaje profético refiriéndose a Jesús: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, dice. O sea, de entendimiento de las cosas. Él sabía perfectamente quién era, sabía cuál era el plan de Dios, sabía y entendía perfectamente que tenía que ir a la cruz. Lo entendía. Era un hombre sabio, entendido, tenía el Espíritu de Dios morando en él, espíritu de sabiduría, entendimiento. Cuando Pedro le dijo: Señor, no vayas a la cruz, quítate, Satanás, delante de mí. Es necesario que él fuera a la cruz. Y en su buena intención, pero insensatez, Pedro lo quiso que evadiera la cruz, pero Jesús tenía conocimiento de la voluntad de Dios, pero tenía sabiduría para entender. Y sí, en el huerto de Getsemaní sudó gotas de sangre, sí, por lo tremendo de la agonía, pero él nunca tomó decisiones insensatas. Al contrario, espíritu de sabiduría, de inteligencia, habla de tener cordura, prudencia, inteligencia, que fue exactamente lo que nos enseñó. He aquí, dijo, yo les envío a vosotros como ovejas en medio de... A ver, ¿dónde están las ovejas? Háganle como oveja. A ver, los lobos. Ahí está uno. Pongan atención, parece que no tienen nada. He aquí yo les envío como ovejas. ¿Cuántos son ovejas? Bueno, ¿cómo nos envió el Señor? En medio de lobos. En medio de lobos nos mandó. Y es típico del cristiano, del nuevo, se comprende, pero del que ya tiene más añitos, son así, abrazan a todo el mundo le dicen, hasta el diablo se lo hacen compadre. Y luego son tan faltos de sabiduría, de prudencia, que no falta un lobo que se sienta ahí en medio de nosotros, o de esos hermanos que son como sanguijuelas, o esas personas que nomás quieren sacar, y te ven que llegaste en un buen carro, dicen sobre de este, y se sientan junto a ti. Y al mes te hacen amistad y dicen, hermano, présteme 50,000 pesos. Y como tú eres oveja, y tu corazón está bueno, sanito, todo, pero tú le dices, hermano, pues es que ahorita no tengo. Hermano, ¿y usted dice que es cristiano? Los cristianos dan. Sí, pero no piden. No, tienes que aprender sabiduría, si no te va a tragar el mundo y los lobos. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué les parece esa enseñanza? Pura sabiduría.
Ahora, ¿por qué Jesús rescató la prudencia de la serpiente? No dijo sean serpientes, como algunos entienden, y se comportan como serpientes. Ay. No, rescató la prudencia de la serpiente, porque la serpiente es un animal muy prudente porque le conviene por su naturaleza. Ella se arrastra, ella es fácil presa de las aves como el águila, como el halcón. Y la serpiente por naturaleza se maneja muy astutamente y muy prudentemente entre el bosque o la hojarasca, y cuando llega a un terreno que está despoblado, no se atraviesa así nada más, no dice, ay, gloria a Dios. No. Se queda un rato, hermanos, así, obsérvenlo, vean el Animal Planet en lugar de andar viendo otras cosas, y se queda así bien y empieza a mirar a todos lados, y empieza a hacer esto y mira, porque ellos tienen buena vista, y miran, que no ande ahí el águila, que no anden los halconcillos ahí. Y cuando se asegura que no hay moros en la costa, a eso se refería Jesús, sed prudentes. Bueno, la prudencia es una hija de la sabiduría. Sed prudentes, no entres en negocios nada más así de manera, no todo lo que brilla es oro. No seas imprudente. Hay que pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría para hacer esto. Y sencillos como palomas. O sea, la sencillez no significa que todos te van a ver la cara. Aunque la gente allá afuera piensa que los cristianos somos tontos. Porque algunos han dado esa imagen allá. No, mira, los cristianos, aquí llega la gente seguido. Oiga, necesito 20,000 pesos. Ay, a mí me habla así, a mí me dijeron, y es que los cristianos dan. Los cristianos dan, dice. No, a ver, ¿cómo está? ¿Quién eres? O que no, yo voy a una iglesia, a ver, dame el teléfono del pastor para hablarle. No, ¿qué? Usted no es pastor. Pues no, tuyo no. Pero hay muchos aquí que sí, ¿verdad? Sí. Pero díganle, sí. Hoy hay concierto de ovejas. Prudencia, hermanos. Y reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo. Ese espíritu de consejo se refiere a hacer planes y propósitos sensatos, prudentes. ¿Entiende? Planes sensatos y prudentes. Y en la multitud de consejeros, dice la Biblia, hay sabiduría. Así dice la Biblia. Y con sabiduría se hace la guerra. Fíjense para todo lo que sirve la sabiduría. Pero hay cosas que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Y aquí es donde ha faltado mucha sabiduría a algunos maestros de la palabra y por consecuencia arrastran a las ovejas. Actualmente en los Estados Unidos, y no solo allá, pero allá se nota más. Y yo voy de continuo a visitar las casas de oración por allá y me doy cuenta. El evangelio de la prosperidad, que aseguraba que todo mundo debía ser rico y las bendiciones del Señor, provocó mucha avaricia en la gente. Entonces ellos decían, esa casa me gusta. Decían, ¿cuánto vale? $1,000,000. No tenían el millón, pero por fe decían. Por fe. Ok, por fe obtenemos muchas cosas. Pero ¿y qué con la sabiduría? La sabiduría dicta lo siguiente. ¿Cuánto vale? $1,000,000. ¿Cuánto ganas? No, pues $2,000 al mes. ¿Cuándo piensas pagar esa? ¿Cómo piensas pagarla? Por fe, dicen. No, espérame. Hay cosas que debemos solucionar y enfrentar con fe, otras con sabiduría. Si yo gano $1, la sabiduría, la prudencia, la sensatez me enseña y me dicta y me obliga a no gastar más de lo que gano. Si yo gano $1, debo de gastar cuando mucho 95 centavos y ya en exceso $1.
pero jamás gastar más de lo que gano, porque eso tarde o temprano te va a meter en una situación como la que estás. Ay, le hicieron algunos, ay. Sí, frases típicas, ¿verdad? Se van a Suburbia, se van al Palacio de Hierro, qué sé yo. Y luego, ay, mira, ya viste la computadora esa, una Mac. Ay, está fabulosa. Somos hijos de Dios, vieja. Merecemos algo así. Oye, viejito, pero pues la IBM que tenemos ahí todavía jala. No, pero somos hijos del rey. Oye, pero es que además tenemos otra deuda que hay que pagar. ¿Cómo vas a pagar esta? Ay, Dios dirá. No, espérame. Ya Dios te está diciendo. No dirá, te está diciendo ya. Porque en su sabiduría Él nos previene contra todo eso. Hay cosas que debemos de obrar con fe y enfrentarlas con fe, y otras se utiliza la sabiduría, y ahí es cosa de sabiduría. Ni un amén. Me siento desilusionado. Y reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder. ¿Saben qué significa aquí poder? Significa tener fuerza y valor para enfrentar. Jesús necesitaba fuerza y valor, el que le daba el Espíritu y la sabiduría, para enfrentar contra todos los enemigos que se enfrentó, contra la inmadurez de sus discípulos. Señor, dinos, mira, yo me quiero sentar a tu derecha y otro a tu izquierda. Señor, concédenos esa petición. Era una oración, una petición. Y Jesús los mira y dice, no saben lo que están pidiendo. Sí sabemos. Dice, ¿han de beber la copa que yo beberé? Nos morimos contigo. No, sí se van a morir. Pero no han entendido, les dice. Miren, los reyes del mundo se enseñorean, y entre vosotros no es así. El que quiera ser el gran tiene que ser servidor de todos. Tenía que lidiar, tenía que enseñarles, hablarles y acomodar todo lo espiritual a lo espiritual. Todo, poner todo en su lugar. Pero la sabiduría estaba allí con él. Y está a nuestro alcance ahora, espíritu de consejo, de poder, fuerza y valor para enfrentar las situaciones de la vida. Espíritu de conocimiento, sigue diciendo el texto. Y aquí habla de la capacidad, de la habilidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Volviendo a Jesús, está en el huerto, con toda aquella carga, sudando gotas de sangre, y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, estaba en agonía espiritual allí. Pero finalmente toma la decisión correcta y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa decisión nos tiene hoy con la salvación. ¿Qué les parece? Fue una decisión sin duda oportuna, sabia, entendida, que honró a Dios. Es lo mismo, la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones hoy que van a trascender mañana. ¿Entiende? Pero también la falta de sabiduría nos va a hacer llorar. La insensatez, la indolencia, el descuido. Y luego dice, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, el requisito para ser un hombre o una mujer sabia es el temor de Dios. Vamos a Proverbios, vamos rápidamente. A Proverbios. Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio en la Biblia, decía un amigo mío, Armando Alducin, decía, los proverbios de la Biblia son como cápsulas pequeñitas, cargadas de mucha vitamina, de antioxidantes y de elementos que necesita el cuerpo. Son como una cápsula, todo encapsulado, frases cortas pero que tienen una profunda sabiduría. Ok,
Dice, las cápsulas de Salomón. Vamos a leer así. Hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son esos proverbios, esas capsulitas? Frases cortas, cargadas de sabiduría. Versículo 2, ahí está, ¿para qué? Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. O sea, maneras de pensar prudentes. ¿Entiende? ¿Es prudente que estés 5 horas en el Facebook? No, bueno, la prudencia, que es hija de la sabiduría, te dice no. ¿Qué vas a hacer? Porque si lo que inviertes en el Facebook, y esto también va para pastores, porque hay pastores que parece que se duermen con la computadora prendida y que siempre están en el Face. Bueno, si tú consideras que te está arrastrando y que pierdes mucho tiempo allí, yo te doy un consejo. Y la Biblia dice que el que oye consejo llega viejo. Cierra tu cuenta de Facebook. ¿Te atreverías a cerrarla? Si crees que te hace... No, así de plan. Al menos fue sincera. Dijo, no. Bueno, está bien, mija. Digo, está bien. Al menos es sincero, no que otros dicen amén, amén, y salen y ahorita toda la tarde ni le hacen caso al hijo, a la esposa, ni nada, y ahí están. Vamos a ver qué dijo fulano, vamos a ver qué color le gusta a Justin Bieber, vamos a ver qué perfume, y puras tonterías que se la pasan ahí en el Face. ¿Edad, mija? ¿Edad que sí, edad? Fue sabio eso, ¿no? A ver. Bueno, pues la prudencia, la sabiduría te dicta eso. Versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia. ¿El consejo de qué? De prudencia. A ver, ¿es prudente que un padre le diga a su hijo de 12 años que va a la universidad: mira, hoy llévate el carro, hijo, llévate el auto, y se va por el periférico, pero no rebases 80, porque el límite es 80? ¿Es un consejo prudente? Porque el límite en el periférico son 80 kilómetros por hora. Si no, te sacan una fotografía y te llega la multa. ¿De cuánto está? ¿De cuánto está la multa? Fíjense, todos los que han multado. Yo no sé de cuánto es la multa. Ahora, ¿es un consejo prudente al hijo, sí o no? Por supuesto. Mira, hijo, no rebases porque te lo voy a rebajar de tu domingo, ¿eh? Y además vas a arriesgar tu vida y la de otros. ¿Es un consejo prudente? Ahora, ¿qué hace el muchacho? ¿O qué debe hacer el muchacho? Seguir el consejo de prudencia. ¿Cuántos manejan auto? Un buen número, ok. Observa bien esto. Cuando vayas tú y de repente veas y luego lo alcanzas en el alto. Y fíjate, y es un joven. Es un joven. Un hermano me dijo: ay, hermano, una vez, yo tengo 61 años. Le digo, pues no, pues todavía. Dice, no, sí, pero hasta ahorita entendí cómo se debe manejar, con prudencia, con... le dije, nunca es tarde, hermano, dice la Biblia. Nunca es tarde. Qué bueno que aprendiste, porque hay uno que otro viejillo bien imprudente, ¿verdad que sí? Y luego, como ya después de los 70, 60, 70 ya falla la vista, imagínense un viejillo, un viejo imprudente, añádale medio cegatón. No, hermano, se pone la cosa bien fea. En Estados Unidos, creo que en Florida, así fue, ya legislaron que ya no dejan manejar a los ancianos. 85 por ahí, okay. ¿O cómo era? 85 años. Hasta los 85 años los dejan manejar, después ya no. No, pero déjeme decirle una cosa, las estadísticas, al menos aquí en Guadalajara, para no irnos a otros lados, no las tengo ahorita presentes. Si hay 5,000 choques en un año,
el 85% son jóvenes involucrados. Ahí está. Y los jóvenes no me ven así, aprendan el consejo. ¿Sí? Hay algunos que sí le hacen. Sí, bueno, esos van a crecer. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Para recibir consejo, prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Sagacidad. ¿Qué es sagacidad en la Biblia? En la Biblia la sagacidad es la que te ayuda a prevenir las cosas con anticipación. O sea, tu conducta es una conducta sagaz en la Biblia, que prevés. A ver, fírmele aquí. Oiga, pero está en blanco. No, luego lo lleno. No, primero llénele. ¿Entiende? A ver, vas a firmar un contrato, pero sagazmente, ¿qué haces? Lo lees. Se aprende todo eso. ¿O no, licenciado? No firmes nada, dicen los licenciados. Tienes que fijarte allí. Para aprender, ¿qué dice? Para dar sagacidad a los simples. Aquí simples también se traduce por torpe. Tenemos muchas conductas torpes, faltas de sabiduría y de prudencia y de sagacidad, que luego nos meten en problemas. Y todas esas, la sagacidad, la prudencia, la sensatez, son hijas de la sabiduría. Fíjese todo lo que deriva. Y luego dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, aquí está, inteligencia y cordura. Ahí, todo eso es gratis. Ahora fíjate el versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. O sea, nunca digas ya sé todo. Porque nadie sabe todo y siempre hay cosas para aprender. Algo que me sorprendía y me bendecía mucho del hermano Pablo era que la última vez que me dijo esto fue unos días antes de morir. Le dije, hermano, ¿cómo está? Porque ya no miraba casi, pero nos identificaba por la voz. Y yo le decía, hermano Pablo, y él ya me buscaba, hermano Chuy, ven, me decía. Entonces yo le dije, le preguntaba cosas, entonces él me decía siempre, Chuy, sabiduría, siempre me decía. Obtén sabiduría, busca sabiduría. Hay respuesta en la sabiduría de Dios. ¿Y cómo está usted, hermano? Dice, oh, hermano, decía. Porque él nunca aprendió a hablar bien el español. Iba mucho a las poblaciones rurales y la gente no habla bien y ya no, así se quedó. No. Entonces, me decía, dice, pero hermano, dice, anoche Dios me enseñó algo, dice. Y yo, ¿le enseñó algo? Dice, sí, fíjate, el Señor me mostró esto y aprendí algo nuevo que no había aprendido en mi vida, con 98 años ahí. Dice, oh, y Dios me disciplinó y me llamó la atención. Pablo, tienes que corregir esto. Sí, Señor. Oh, hermano, anoche aprendí algo nuevo. Por eso era un hombre sabio. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. Consejos son razonamientos que se producen de la sabiduría. Versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Fíjate el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es respetar a Dios. El bebé es una bendición, pero puede distraer, acuérdense. El temor de Jehová es respetar a Dios, es honrar a Dios y es obedecer al Señor. Cuando se dice de alguien que no tienen temor de Dios, es alguien que no obedece a Dios, que no respeta a Dios y que no honra a Dios. De ellos se dice, no tienen temor de Dios. Ahora, si tú respetas a Dios, ¿qué es respetar a Dios? ¿Y qué es honrar y obedecerle? Bueno,
van juntos, son como derivados, ¿no? Si tú respetas a Dios, respetar su palabra, Él lo dijo, entonces tú lo honras, haciendo lo que Él dice, obedeciéndolo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, ¿verdad? Entonces, como amo a Dios y tengo temor de Dios, lo obedezco y no lo hago. No hago esto o hago aquello que Él quiere que yo haga. Eso es tener temor de Jehová. Y ese es el principio de la sabiduría. Ese es como dar el primer paso para echarte un clavado en la sabiduría de Dios. Ahora vean al final del versículo 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es un insensato? Es como aquel que Jesús dijo, que los que oyen la palabra de Dios y no la hacen, es como aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos, dieron con ímpetu y dieron contra aquella casa y se cayó y grande fue su ruina. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué hombre sensato construye su casa sin un sólido cimiento? Nadie. El mínimo sentido común lo dicta. Oye, hay que echarle más abajo, ¿no? No, nada más ahí échale el tablarroca y ahí ya. No, hombre, el primer camión de la basura que pase se te cae la casa. Y a la basura toda la casa. Pasa para llevarse tu casa. Nadie hace una insensatez y mientras más grande es el edificio, más hondo es el cimiento. Yo pasaba seguido cuando estaban construyendo el hotel ese, el más alto aquí, el Rius. Pues ese está enorme, creo que es el edificio más alto de la ciudad ahora, ¿no? No sé, ¿sí? Ok, es el más alto. Lo que sí me acuerdo es que cuando yo rodeaba por ahí pasaba y en una ocasión caminando, no hombre, estaba profundísimo. Bueno, fíjate, bueno, oye papá, pues que el edificio no es para arriba, ¿por qué lo están haciendo para abajo? No, lo que pasa, pa, es que, oiga mijo, pues es que hay que echarle mucho cimiento, a más grande el edificio, más cimiento. ¿Quieres un matrimonio sólido? Échale cimiento. ¿Quieres un trabajo sólido? Échale cimiento. Trabaja con sabiduría, obra con sabiduría, con prudencia, con sensatez. No tomes lo que es tuyo. Vamos a hacer una serie de la sabiduría. ¿Qué les parece? No, pues sigue otra. Después, a ver, el Señor. Algunos nunca aprenden nada porque creen que saben todo. No reciben. Ay, mira la queja constante. Bueno, yo ahorita como casi no estoy, me paso mucho tiempo fuera, ministrando en otras iglesias, pero ahora el receptor de quejas casi es Toño Ortiz y los demás pastores, pero Toñito, ay pastor, ¿qué hago con mi marido? Sabe mucha Biblia, pero es tan insensato, no quiere trabajar, me grita, me maltrata, me ofende, dice malas palabras, patea hasta el perro. ¿Qué hacemos, hermano? Ay, ¿cómo se llamaba el insensato? ¿Naval? ¿Cómo se llamaba aquel? ¿Naval? ¿Han oído la historia de Naval? Un hombre insensato. Y la esposa le decía, no seas insensato, David nos ayudó, ayúdale. ¿Qué no puedes dar un bien por un bien? Nah, a mí qué me importa, ¿quién es ese? Ni lo conozco. Y las reglas eran que aquel que negaba la ayuda podían darle cuello. Y David agarró unos hombres y dijo, bueno, pues conforme a las reglas. Y se van sobre Nabal, pero sale, ¿cómo se llama su esposa? Siempre me confundo. Abigail. Yo siempre le digo Noemí. Bueno, como se parecen, bueno. Entonces ella sale con comida. No, dice, no, ten misericordia de Nabal, que quiere decir insensato. Mi marido es un insensato. Y allá estaba el tipo emborrachándose. Ya estaba bien alegre. Y Dios fue el que se lo fulminó. Pero esta mujer, sabia, prudente, sensata, detuvo a David con sabiduría, con respeto, con prudencia.
Qué tremendo. Un filósofo ahí conocidón dijo esto: es imposible refutar a un ignorante en una discusión, porque el ignorante se cierra. ¿Conoce de esos cerrados? Qué difícil es. Mire, por naturaleza un cristiano, como usted y como yo, pues tenemos la palabra de Dios en la boca, ¿no? ¿Sí o no? Yo siempre que hablo contigo, sí terminamos compartiendo la palabra, ¿sí o no? O sea, siempre algo sale, ¿sí o no? Siempre. Porque está en el corazón, está en la... Pero qué difícil es estar con una persona que se dice cristiana y que le quieres compartir algo en buena onda, o sea, simplemente compartir un principio, un pensamiento. ¡Ay, ya me lo sé! ¡Ay, yo necesito eso! Ay, ¿sabes qué? ¿Sabes qué hago yo con eso? Jamás voy a abrir la boca enfrente de ellos. A eso se refería Jesús cuando dijo: no le eches las perlas. Qué feo se oye eso. O sea, ¿por qué estarles dando la sabiduría y ellos están pisoteando todo? Dice: no, yo no lo hago. No lo hago. Porque se van a volver en contra tuya y hasta a ti te van a dar. Ya cállate, pum, pum. Ay, sí te crees que sabes todo. No es que se crea uno que sabe todo. Pues es que entonces, ¿cómo adquirirás consejo? ¿Cómo adquiriré consejo? A mí me cuesta, de verdad, hermano, no porque soy súper espiritual, pero me cuesta mucho trabajo estar en una reunión de pastores, con pastores, donde no se comparta algún pensamiento o algo. Ay, hermano, fíjense, Dios está tratando conmigo, me dijo esto. Oye, qué tremendo eso. No, de veras. O sea, yo no me veo en un lugar así, ¿entienden? Porque siempre estamos aprendiendo. Siempre. Pero este filósofo dijo: es imposible refutar al ignorante en una discusión. Sí, es imposible. Y aún tener una relación. Un proverbio árabe, que son los primos de los israelitas. Fíjate, este proverbio tiene lo suyo. Dice: aconseja al ignorante y te va a tomar por su enemigo. Y sí es cierto. ¿Cuántas veces tú has querido en buena onda? Oye, no, voy a hablar con mi compadre, le voy a decir: no, mire, no le hable mal a su esposa, tan linda mujer que Dios le dio, una mujer tan trabajadora. Entonces tú vas: oye, compadre, mira, tú sabes que yo te aprecio, soy tu amigo, pero quisiera decirte algo, no me lo tomes a mal. Pues, ¿qué me quieres decir?, dice el bigotón. No, mira, es una bendición la esposa que Dios nos da. Es que el otro día vi cómo le dijiste bien feo. Estás igual que ella. ¿Sabes qué, compadre? Hasta aquí contigo. Tú me vas a venir a dar. Yo hago lo que me da mi gana, fíjate, y te lo haces enemigo. Qué triste, ¿no? El insensato se aleja de la sabiduría. Por eso es que la sabiduría, según la Biblia, clama en las calles, dice en Proverbios 1:20, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, habla y dice: acá estoy. ¿Dónde están los hombres sabios? ¿Dónde están las mujeres sabias? Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Está para nosotros. Pero aquí hay algo que quiero resaltar. Dice que Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento para nosotros y la inteligencia. Aquí la palabra inteligencia tiene que ver con cómo tú vas a enfrentar las discusiones. Fíjate, así dice el diccionario, es bien interesante. Las discusiones, con qué argumentos, con qué actitud, los problemas que causan división en la familia, tu relación con otros, ¿cómo los vas a enfrentar tú? Esto tiene que ver con la inteligencia, ¿sí? Son esos argumentos sabios, palabras sabias que un hombre y una mujer entendidos enfrentan las situaciones, y esto los va a llevar por la senda de la pericia
y de la prudencia. Por ejemplo, Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira. Fíjate, la blanda respuesta quita la ira. En la versión de Dios habla hoy, tengo otra aquí, versión al día, dice Proverbios 15:1: la respuesta amable calma el enojo, calma el enojo. Pero la segunda parte del versículo, en la Reina Valera, dice: mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en la versión al día dice: pero la respuesta agresiva es como echarle leña en el fuego. ¿Y a poco no es cierto, oiga? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué dice la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios dice: no le respondas como te está hablando el otro. La blanda respuesta quita el enojo, baja la ira, no le estás echando leña al fuego. Yo creo que sin duda todos de alguna manera hemos vivido de un lado o de otro esta situación. Pero la sabiduría de Dios nos lleva hacia la madurez, al crecimiento, al desarrollo. Entonces tú vas creciendo en sabiduría y vas teniendo pensamientos más prudentes, sensatos, juicios más equitativos. Entonces ves que tus hijos empiezan a pelear. Entonces alguno de los dos, espérate, cálmate. O que te dicen a ti: oye, que no sé qué. Entonces si tú respondes de la misma manera, se prende la cosa. Cuando alguien, por ejemplo en un matrimonio, el esposo, entonces la esposa le da una blanda respuesta, amable, y el otro sigue, insiste, bueno, lo mejor es quedarse callado, ¿sí o no? Pero ¿qué es la típica respuesta? ¿Qué es la típica respuesta del que lo dejan hablando ahí solo? A mí no me dejes hablando solo, no me ignores, es lo que más me duele. Entonces quieres agarrar así, y al rato ya, divorcio. ¿Ven? ¿Todo por qué? Por falta de sabiduría. La blanda respuesta calma el enojo. Pruébenlo y verán. En la próxima. Es más, casi saliendo. Porque esa es otra queja de algunas señoras. Ay, pastor, a veces oímos el mensaje bien, y apenas saliendo y ya me va ofendiendo el gordo. No le diga gordo, por eso también se enoja el gordo. No, apenas vamos saliendo y ya hasta va diciendo malas palabras. Híjole, qué difícil, ¿no? Es difícil. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en la ignorancia? No, nosotros, bueno, el Señor nos anima a crecer, hermanos. Dos virtudes nos añade la sabiduría, que es la prudencia y la pericia. La pericia es la habilidad de hacer lo mejor en todas las áreas de la vida. La pericia te da experiencia y habilidad aún en las cosas del trabajo. Por ejemplo, una mujer en el hogar, una mujer cristiana, por medio de la sabiduría de Dios, híjole, Dios puede hacer cosas tan tremendas, tan bonitas. Cuando una mujer virtuosa, una mujer cristiana, se pone realmente, ama a Dios, empieza a orar conforme al Señor. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Lo voy a decir, pero Dios me ha bendecido con la mujer que tengo. Yo pude ir viendo a través de los años, los que conocen mi casa, está bien ordenadito. Hasta mis calcetines están ordenados en su cajita y que no sé cuánto. Y hasta ni quiero ponerme, por eso ahora no traigo, para no desacomodarlos. No, es que todo eso lo da la sabiduría de Dios, ¿eh? Te da un comportamiento acorde, hay armonía en la casa, se siente la paz de Dios. A veces hay uno que otro gritillo, pero al rato ya se calma, ¿entienden? Pero todo eso no viene automático. Es una bendición de Dios, hermanos. La verdad. Y esto está a nuestro alcance, hermano.
Dios nos da la sabiduría aún para ser creativos en tu trabajo. Hay una escritura, se me fue el tiempo, pero en Éxodo 35 habla del diseño del tabernáculo y dice que en Éxodo 35, 31, le dijo Moisés a los hijos de Israel: Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar con el oro, con la plata y con el bronce, y para las cosas de piedra que necesitan trabajo como escultor, y en las obras de madera para trabajar, y ha puesto en su corazón que también lo pueda enseñar. O sea, el ingenio que Dios da por la sabiduría, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, etcétera, para que hagan toda labor e inventen diseño en el tabernáculo. O sea, en otras palabras, lo que tú hagas, a lo que te dediques, pongan atención, pídele a Dios sabiduría. Eso está buenísimo, porque eso enseña la Biblia, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, bueno, qué sé yo, a lo que te dediques, ¿no? Por ejemplo, tú de lo que te dedicas, ¿no? Pues que Dios te dé sabiduría para decirle al cliente: oiga, señora, mire, este color, y le llevas una muestra, le quedaría así, así, y a lo mejor hasta inventas. ¿Tú? Muchos aquí. Les voy a contar una experiencia. Antes de entrar al ministerio de tiempo completo, hace ya más de 30 y tantos años, yo trabajaba en una empresa. Mi trabajo fundamental era una empresa que vendían muchos electrodomésticos, eran cientos de vendedores, casa en casa. ¿Se acuerda de aquellas lavadoras Cinza? No sé si todavía se vendan. Y todavía hay muchas, ya lo veo aquí. Bueno, ellos vendían, pero cientos diarios. Y mi trabajo era investigador de crédito. O sea, yo tenía que hacer una investigación si la persona era digna de crédito. Y el protocolo de la solicitud era que el vendedor tenía forzosamente, por requisito, tenía que añadir con el cliente un fiador, porque la empresa quiere asegurar su dinero, y es justo, ¿no? Así son las reglas. Entonces era obligación del vendedor añadir un fiador. Entonces, cuando nosotros nos entregaban el trabajo a realizar, uno revisaba las solicitudes. Las que no traía fiador, se hacía a un lado, porque ese no era trabajo nuestro. Entonces, yo veía que se rechazaban muchas cosas. Entonces, un día el Señor me dijo: mira, llévatelas todas ahora. Y Señor, pero así como lo está oyendo. Porque muchos dicen: ay, ¿a poco Dios te habla así? Pues bueno, pues sí. Ustedes a los que Dios les habla así, ¿me están entendiendo? Que Dios todavía habla así, porque hay algunos sectores por ahí que dicen: no, Dios ya no habla así, Dios habla en su palabra. Sí, pero ¿y el Espíritu cómo nos va a guiar en situaciones presentes? Bueno, en fin. Entonces me llevo toda la solicitud y digo: ¿y qué voy a hacer? Yo te voy a ir guiando. Tú habla con la gente y mira. Entonces, para reducir la historia, hablando con la gente y viendo que era gente moralmente aceptable para darle el crédito, yo le decía: oiga, yo hacía la labor del vendedor y le sacaba un fiador. Bueno, el trabajo logró tener una producción de 100%. Si a mí me entregaban 20 solicitudes en un día, yo entregaba 20 solicitudes aceptadas. Aparte las revisaban los de arriba, ¿me entiende? Bueno, los vendedores, ¡chuy! No, pues me querían, me amaban, me veían re bien y me decían: ¡hola, Chuy! ¡Olivares! Me decían, a todo mundo le caía bien, pero yo los iba agarrando de uno por uno. Oye, ven, mira, yo estoy haciendo, eso te corresponde a ti. ¿Qué? ¿Te doy una feria? No, espérame. No, yo necesito que me des una feria. Lo que quiero es que hagas tu trabajo.
Bueno, por ahí me alivianas, es que, mira, yo necesito vender y el tiempo de sacar un fiador, yo no soy muy bueno para eso, allí me trabo. Total, hermanos, ponerse a la larga. Yo seguía haciendo el trabajo de otros. Yo ignoraba lo que Dios estaba haciendo. Pero en 4 meses me aventaron 3 veces el sueldo, porque estaba produciendo mucho. Era importante para la empresa y finalmente me llaman y me dicen, queremos que seas el gerente de crédito. Que fue cuando Dios me llamó y dijo, deja todo y vente a servirme. Se le ocurrió en ese momento. Con un salario espectacular, me daban casa, carro, un montón de prestaciones y de cosas, bendiciones, dice uno, ¿no? ¿De dónde salió? Dios me dio una sabiduría, diseñé por el Espíritu una manera de hablar con el cliente, de hacerle ciertas preguntas que no me las enseñaron ellos. Y que yo después la dejé plasmada para el que quisiera luego aprender. Eso Dios puede hacer en tu negocio, en tu trabajo. Pídele a Dios sabiduría, te va a dar sabiduría, pero obra con integridad. Amén. Y finalmente, hermanos, los beneficios de la sabiduría. Vamos a Proverbios 3:13, terminamos con esto. Con los beneficios de la sabiduría, que son muchos, por cierto. Dice así: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre sabio. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, de lo que ya hablamos, que la obtiene. Bienaventurado, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Ella no es tu novia, es la sabiduría. Digo, hay que aclarar porque luego dice, ay, sí, mira lo que dice allí. Y sacan de contexto. No lo saque del contexto. Versículo 16. Largura de días está en su mano derecha, en la sabiduría. En su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. Y todas sus veredas, ¿qué son? Paz. Ella, la sabiduría, es árbol de vida, los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Concluyo. Hay una sabiduría humana que tiene su mérito. Hay dichos de sabios que tienen, por ejemplo, los refranes mexicanos tienen su sabiduría, pero son limitados, no siempre se aplican. La palabra de Dios tiene esa cualidad que para todos y en todos. Los refranes no, pero tienen su aplicación. Por ejemplo, es de sabios reconocer, eso es un dicho popular, ¿sí? Hombre prevenido, mire, sabe más que Biblia, qué bueno, gloria a Dios. Hombre prevenido vale por 2. ¿Sabe qué significa prevenido? Pues un hombre prudente, un hombre sagaz, ¿sí? Que previene. Hombre prevenido, fíjese, el mismo mundo reconoce de cuando en cuando se le sale una gotita de sabiduría. Hombre prevenido vale por 2. Es una sabiduría buena, digamos, a nivel humano. Pero hay otra sabiduría que Santiago dice es animal diabólica. Y es la sabiduría para hacer lo malo. El otro día, en una ocasión, una joven me dijo, oiga, pastor, ¿ha visto la película tal? Pues no la vi, pero vi cortos, pero no, le dije, no, a mí no me gusta ese tipo de películas. Dice, yo fui a verla, dice el muchacho. Digo, sí, no, me salí, dice, estaba bien fea. Dice, pero ¿en qué mente? O sea, ¿qué mente puedo imaginar tantas cosas que plasmó en la película? Pero ¿con qué ingenio? Dice. Pues sí, con qué sabiduría animal, perversa y diabólica. Hay maridos que tienen una sabiduría diabólica, que logran ocultar por 20 años que tienen una mujer e hijos. Y la señora algo nota, pero no lo agarra. Pero la Biblia, como dice la Biblia, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, pues tarde o temprano sale.
se le pasó una foto allí en el celular, entonces ella quiso ver el teléfono de su suegra y salió la foto. Algo tiene que pasar, pero con una sabiduría diabólica logran hacer un montón de cosas. Esa ni mencionarla, hermanos. Pero ahí está, sabiduría humana, sabiduría diabólica y la sabiduría de Dios. ¿Con cuál te quedas? Pues yo ya hice mi decisión. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que siempre nos enseña. Gracias por tus consejos sabios, prudentes. Tú eres el Dios de la sabiduría, que pusiste en Cristo Jesús todos los tesoros del conocimiento, de la ciencia y la sabiduría. Cristo, sabiduría de Dios, que avergonzó a los que se creían sabios. Y aún en esa sabiduría escogió a lo necio, a lo torpe, para avergonzar a los que se creen saber. Y nos escogiste a nosotros para darnos esa sabiduría, que es abundante, Señor. Gracias por la fe que nos ha sido dada, que nos ayuda a acercarnos a ti y recibir provisión, sanidad, milagros extraordinarios. Pero también gracias por la sabiduría, Señor. La sabiduría, tu sabiduría, que nos ayuda a conducirnos así como Jesús en esta tierra, con prudencia, con atingencia, tino, con sencillez. Ayúdanos, Señor, y danos más de tu sabiduría. Necesitamos tu sabiduría para tratar con nuestros hijos, entre esposos, entre nosotros mismos como hermanos, con otros hermanos. Sabiduría para hacer las labores cotidianas del hogar, así como le diste sabiduría a Esteban para servir las mesas. Da sabiduría, Señor, en los quehaceres de la vida cotidiana, así como le diste sabiduría a aquellos hombres que construyeron el tabernáculo y lo hicieron hermoso, con mucha creatividad. Pon sabiduría, tu sabiduría, Señor, en mis hermanos, aquellos que tienen sus negocios, sus empresas y que necesitan ideas nuevas. Bendícelos, Señor, con esa creatividad, sabiduría, ideas, estrategias. Todo eso está al alcance de nosotros. Pero sobre todo, danos sabiduría, Señor, en nuestra relación contigo, para saberte pedir como conviene, para saber enfrentar las situaciones de la vida. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Nuestra fe ahora, después de todas estas enseñanzas, está más fuerte, sólida, y seguiremos adelante, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.